días. Se da por abierta la audiencia pública establecida en la resolución 13 del corriente año, tramitada en el expediente 132 del 2024, referida a la solicitud de readecuación de la tarifa correspondiente al 2004. Se encuentran presentes en la audiencia el doctor Juan Pablo Erazo, vicepresidente de AISAM, el arquitecto Mario Draque, vicepresidente del EPAS, y el gerente general de AISAM, el licenciado Darío Hernández, al que le vamos a dar la palabra para que nos explique este tema de la solicitud de readecuación de la tarifa correspondiente al año 2004. Licenciado. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir al equipo de AISAM que me acompaña, las autoridades de la empresa, las autoridades del EPAS y al público en general. Bueno, en la exposición que vamos a realizar, vamos a tratar la vamos a clasificar en 4 temas, 4 tópicos fundamentales. Vamos a hacer una breve descripción de los servicios que presta agua y saneamiento, que presta la empresa. Vamos a detallar la inversión en infraestructura que se está haciendo en el ámbito también de la prestación de AISAM. Vamos a hablar de la readecuación de tarifa que está solicitando AISAM al ente regulador. Y por último, vamos a explicar una propuesta de reglamentación de revisiones tarifarias que también está proponiendo AISAM al ente regulador. Primero es importante focalizarnos en los usos del agua en la provincia de Mendoza, donde el 83% del agua es para uso agrícola, mientras que el 11% es para uso poblacional, bueno, y el resto para otros usos, como puede ser industria, petróleo, uso recreativo y uso público. Entonces, en este caso en particular, nosotros nos vamos a referir al uso poblacional de las fuentes de agua de la provincia. Podemos ver que en la provincia de Mendoza hay 2 millones de habitantes, de los cuales 92% tienen acceso al agua potable, el 64% tienen acceso al servicio de alcantarillado, y de ese total, el 60% del servicio es prestado por el operador de AISAM de agua potable, mientras que el 53% de cloacas también es prestado por AISAM. De ahí, bueno, que es el gran operador de la provincia. Por supuesto que el resto de los operadores, 124 operadores de gestión comunitaria, prestan en el resto de las zonas donde no es ámbito de AISAM. Abastecemos a 1.220.000 habitantes de agua potable y a 1 millón de habitantes en servicio de saneamiento. Dentro del área de concesión de AISAM, o el ámbito que tiene AISAM para operar los servicios, el área de cobertura es de 89% de agua potable, mientras que de cloacas es el 80%. Respecto como dato, los kilómetros de tubería que tiene AISAM en el servicio es de 9.000 kilómetros, de los cuales 5.200 kilómetros son de agua potable, mientras que 3.700 son de saneamiento. Como imaginario, 9.000 kilómetros, que por ahí no nos dice nada, es como ir 9 veces a la provincia de Buenos Aires, un dato que nos gusta dar de referencia. Bueno, una pequeña descripción. Siempre nos gusta pasar esta diapositiva, que si bien es una infografía muy simple, pero nos muestra cuál es el ciclo urbano del agua potable, que, bueno, por supuesto, se capta de las fuentes crudas, de río, en este caso el agua superficial.
luego de captarla se potabiliza, hay almacenamiento, luego se distribuye por las redes hasta llegar al usuario, supuesto está el consumo, luego se recolecta eh, para posteriormente depurar y reusar el agua, bueno, en áreas de cultivo restringido. Esto, por supuesto, es cuando el agua es superficial, sino el agua también que se capta de otras fuentes que pueden ser subterráneas. Sí, como se ve, es sencillo, es importante porque hay veces que los usuarios, eh, las personas, solamente captan una parte del ciclo, que es cuando abren el surtidor y usan el agua para su consumo propio. Pero detrás de este simple dato de una canilla, hay toda, digamos, una infraestructura y un sistema de los cuales los que tenemos la responsabilidad de conducir un servicio público, no tenemos que estar atentos no solamente a eso, sino bueno, todo el ciclo del agua potable, ¿no? Desde plantas potabilizadoras, plantas depuradoras, que generalmente bueno, son inversiones de infraestructura a muy largo plazo, que trascienden más de una gestión de gobierno y que son inversiones que se tienen que hacer digamos, en el presente para que en el futuro sean usufructuadas. Entonces, bueno, por ahí eso no se ve y por eso es importante que en este tipo de reuniones se pueda resaltar. Bueno, ahí repitiendo un poco, la población servida, 1.200.000 habitantes de agua potable, cobertura 89%, tenemos 10 plantas potabilizadoras en toda la provincia, además tenemos perforaciones, 170 perforaciones, la mayoría están en la zona este de la provincia, que es donde no llega el agua superficial, estaciones de bombeo, y bueno, 5.200 kilómetros de redes, como comentaba recién, de agua potable, con un volumen producido para en el año 2023 de aproximadamente 10 metros cúbicos segundo, dato ese que tiene muchos números. Respecto del agua, perdón, de la recolección y tratamiento de efluentes, como decíamos recién, la cobertura en la provincia es del 80%, perdón, en el área de concesión de Aysán, 21 plantas depuradoras, 40 estaciones de bombeo, 3.700 kilómetros de tubería y el volumen tratado, o sea, el que luego de recolectar se trata en plantas depuradoras, aproximadamente 4 metros cúbicos segundo. Estamos hablando que el 100% del agua que se produce, el 40% se reusa en áreas de recurso restringido. En cuanto al tamaño del operador, bueno, la cantidad de usuarios de ISAN, con 430.000 usuarios, de los cuales la mayoría son usuarios residenciales, usuarios domésticos, el 90%, comerciales 5%, bueno, de otros tipos de usuarios, como por ejemplo administración provincial, municipal y nacional. En cuanto al tipo de servicio de estos usuarios, tenemos que el 83% tienen ambos servicios, o sea, agua y cloacas. Hay un 15% que solamente tiene el servicio de agua, sin contar con el servicio de cloaca. Y hay un 2% que a ISAN le presta el servicio de cloacas, pero no el servicio de agua potable, que lo realizan en algunos casos operadores de gestión comunitaria. En cuanto al régimen tarifario de ISAN, de acuerdo al contrato de concesión del régimen tarifario, hay 3 sistemas por los cuales se factura el servicio. El 91%, el sistema denominado de cuota fija, mientras que el 9% restante se cobra a través del aforo del servicio, o sea, con medidores. Uno se denomina cuota fija más exceso, que está en el 6% de los usuarios, y el otro es el sistema volumétrico, 3% de los usuarios. Luego de haber hecho esta breve caracterización, voy a hacer hincapié en el tema de las inversiones en infraestructura de ISAN. Para eso me remito
a la ley 8270. Esta ley fue sancionada en el año 2011. Recordemos que Aysán comienza a prestar sus servicios en septiembre del año 2010. Antes el servicio estaba prestado por la empresa privada Obras Sanitarias, de capitales privados. Luego de esta reestatización, se sanciona esta ley, donde de alguna manera cambia el paradigma de la forma de concesión del servicio público. Y en este caso, respecto de las inversiones, establece en el artículo 4, como se menciona ahí en la diapositiva, que las inversiones deben financiarse mediante aportes del Poder Ejecutivo. Y también en esa misma ley le autoriza al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos para financiar el plan estratégico de obras de la empresa. Luego esta ley, bueno, fue prorrogada por otra ley en el año 2023, donde prorroga esa autorización de endeudamiento. Es el primer cambio fundamental respecto de cómo era la concesión de obras sanitarias. Digamos, en ese momento la concesión establecía que la tarifa debía cubrir los costos de operación, de mantenimiento y además de inversiones del plan de operación y expansión. Bueno, no quiero hacer historia, bueno, cosa que no sucedió, bueno, por eso se rescindió el contrato de concesión. Luego que nos gustaría mostrar son las transferencias de fondos que ha recibido Aysán desde el inicio de sus funciones. En una primera columna podemos ver el aporte para inversiones. La segunda columna son los aportes que se han recibido para gastos operativos. Fíjense que los primeros años, del 2010 al 2014, digamos, no hubo ningún tipo de aportes para inversiones. Lo cual, sumado a los 11 años que tuvo también la empresa privada, más otros años que tampoco se hicieron inversiones, lamentablemente el servicio de agua potable y saneamiento se ha visto absolutamente financiado durante 25 años. Después vemos una tendencia en los últimos años, sobre todo en los últimos 6 años, desde el año 2018 hasta la fecha, donde empiezan a aumentarse los aportes para para inversiones, que enseguida voy a hacer un pequeño panel. En cuanto a los gastos o las transferencias que hace el Poder Ejecutivo para el funcionamiento operativo de Aysán, los primeros años, la empresa se financió básicamente con tarifa y, digamos, y el déficit operativo se financió mediante aportes de la provincia, pero podemos ver que en los últimos 4 años, en 2020 se dio una tendencia, 2021, 2022, 2023, y en lo que va del 2024, que la empresa es autosustentable. Esto quiere decir, bueno, que no recibe ninguna fuente de financiamiento que no sea la tarifa de los servicios. Ahí lo podemos ver, la tendencia, en un gráfico, donde vamos viendo el financiamiento total para obras, no solamente financiamientos otorgados por el Poder Ejecutivo Provincial, sino también financiamientos externos, como puede ser de la Nación o de otras fuentes de organismos multilaterales. Ahí vemos también, bueno, como les decía anteriormente, que los primeros años, ¿no? Los primeros 4 años no hubo aporte para inversiones o financiamiento de inversiones, lo que nosotros, desde el punto de vista económico, decimos que hubo como una especie de consumo de infraestructura. No mantener la infraestructura y no realizar nuevas obras, bueno, la empresa fue totalmente descapitalizada. Más que la empresa, el servicio en sí, ¿no? La empresa es un ente, pero lo que estamos hablando es de los servicios. Bueno, y luego la tendencia creciente que es sostenible, independientemente de los últimos avatares macroeconómicos que ha sufrido y que está sufriendo el país, ¿no? Esto, un breve pantallazo, también podemos decir, bueno,
clasificar las obras que ya han sido ejecutadas por la empresa y que ya han sido concluidas, y las obras que estamos ejecutando actualmente. Tenemos una inversión total de 228 millones de dólares, de los cuales obras que ya han sido terminadas, estamos hablando del periodo 2016-2023, es de 86 millones de dólares, mientras que las obras que estamos actualmente en ejecución arrojan un monto total de 142 millones de dólares. Entre las obras ejecutadas, el destino, esas obras, bueno, se ha hecho mucho hincapié, sobre todo en las plantas depuradoras, que todas estaban las plantas fuera de régimen, eh, y en conocimiento de esto, bueno, el plan, el plan estratégico de la empresa fue atacar primero estos problemas con redes colectoras, que también han superado en su mayoría la vida útil, una inversión significativa de 33 millones de dólares, y también se han hecho intervenciones en redes distribuidoras y en plantas potabilizadoras. Un ¿cómo se dice? Pantallazo. No, un pantallazo, muchas gracias. Pantallazo general de las obras que hemos realizado. Esto, por supuesto, la exposición está en la página de ISAN, más allá de la exposición, toda la información que necesiten que tengamos que ampliar. En las plantas potabilizadoras, bueno, la planta de Alto Godoy, que está en el parque y que surte gran parte del Gran Mendoza, bueno, se ha hecho una gran inversión que tiene que ver con el entubado del canal civil, de color rojo, de color azul, 2.700.000 dólares en filtros de Alto Godoy que desde el año pasado ya están en funcionamiento. En cuanto a redes colectoras, que es el gráfico que está a la derecha de la pantalla, bueno, una de las principales obras que se han realizado, de 11 millones de dólares, el colector Boedo Ponce, que va hacia la planta de Paramillo. También, bueno, la tercera y cuarta etapa del colector, la colectora máxima Lisandro Moyano, que ya estamos además ejecutando la quinta etapa. De alguna manera podemos decir que todo el colector máximo de la provincia está renovado. En cuanto a redes distribuidoras, bueno, se llevó a cabo un programa con municipios para básicamente renovación de redes distribuidoras, sobre todo en aquellas que estaban en estado obsoleto o que han superado su vida útil. Bueno, y de plantas depuradoras, una de las plantas depuradoras de Gran Mendoza, recordemos que hay dos plantas, una planta se llama Campo Espejo y la otra se llama Paramillo. Hubo una inversión que ya se terminó esta planta el año pasado de 34 millones de dólares. Hubo que reparar el terraplén, primero una gran inversión, 4 millones de dólares. Y también, bueno, felizmente luego de varios años pudimos terminar la planta depuradora de Rivadavia. Eh, Eso en cuanto a las obras terminadas, en cuanto a las obras en ejecución, tenemos 33 millones de dólares en plantas potabilizadoras, 41 en plantas depuradoras, 47 millones en redes colectoras y en redes distribuidoras 19 millones de dólares. Eh, Disculpen que sea repetitivo, pero justamente cuando les mostraba el ciclo del agua y que nosotros solamente, o el usuario solamente percibe las redes, bueno, atrás de todo hay una infraestructura eh, de gran envergadura y bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tratar que esta inversión perdure en el tiempo. De las plantas potabilizadoras, actualmente hemos iniciado la ampliación de la planta de Batufet. Hemos reparado los alimentadores de la planta de Luján, alimentadores que se rompieron, tienen unos 100 años de antigüedad. En realidad no sabemos cuánto tienen, pero deben tener más de 100 años. Bueno, y también cañería para la planta de Batufet, que es en San Rafael, para la adducción de la planta.
Bueno, en red de distribuidora lo más importante que puedo mencionar es el sistema de macro distribución de la provincia de Mendoza, con una inversión de 6 millones de dólares que se está ejecutando, eso queda en la puntilla, donde se redistribuye a través de compuertas y también macromedición y derivaciones, eh, el agua que se produce en las 5 plantas de Mendoza. Y bueno, y algo importante, por lo menos desde el punto de vista de la empresa, tiene que ver con la colocación de medidores. Hemos implementado un programa, estamos implementando un programa de micromedición, donde, bueno, hemos importado 20.000 medidores por un importe de 2 millones de dólares, que esperemos que en los próximos días ya empecemos a colocarlos. Así que, bueno, esto es algo muy ansiado para la provincia, de poder hacer un uso responsable de recursos a través de micromedición, macromedición y renovación, o sea, búsqueda y renovación de redes. Eh, y por último, en obras de ejecución, bueno, de plantas depuradoras, gráfico de la derecha, o de mi derecha, acá. Tenemos la ampliación de Palmira, de la planta de Palmira, 17 millones de dólares, está en plena ejecución. Ampliación de la planta de San Carlos, estamos a punto de terminar, en 2 o 3 meses, 7 millones de dólares. Hemos empezado con la ampliación de la planta depuradora de San Rafael, que se llama Cuadro Nacional, y también hay una inversión, bueno, que sea una inversión con fondos externos para la planta, para la vía cabecera de Malargüe, para la planta depuradora de Malargüe. Bueno, y redes colectoras, estamos renovando otra cloaca máxima, que es la de Colonia Segovia, 15 millones de dólares, que es la más significativa, bueno, y dejo a disposición los gráficos en el EPAS y en nuestra página web, por si quieren ver más detalles. Respecto de, bueno, esto es la parte de inversiones, queríamos hacer eh, una breve descripción. Pero ahora me voy a referir al tema de costos y el tema de la readecuación de la tarifa. Bueno, les nombraba la ley 8270, donde por un lado hablaba de que las inversiones tenían que realizarse con fondos del Poder Ejecutivo, y esa misma ley estableció en su artículo 9 que el funcionamiento operativo de AISAN debe autofinanciarse mediante los aumentos tarifarios graduales. Ese es el textual de la ley, sacamos un poquito para no leer todo el texto, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, como tiene que pasar con cualquier servicio público, la tarifa que tiene que cubrir los costos de operación de mantenimiento tiene que ser suficiente para eso, y, y por supuesto, bueno, mantenerse en términos reales. Estamos en un momento de gran volatilidad de precios, de distorsiones en la economía, que así como afectan a toda la población, bueno, también afectan el servicio público. Y ese es el objeto de esta audiencia pública. Para el año 2023 voy a mostrar algunos índices. Estos índices son de precios de insumos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y hemos buscado algunos índices representativos de nuestra estructura de costos. Por ejemplo, vemos que los insumos químicos, según el INDEC, en el año 23 sufrieron un aumento del 431%. Lo que tiene que ver con elementos para mantenimiento y reparaciones, un aumento del 364%. Combustible, este dato es a diciembre, o sea, todavía no está captando la estampida inflacionaria que tuvimos diciembre, enero y febrero, ¿no? Combustibles y movilidad, 237%. Recursos humanos, que es un índice salarial que publica La Nación de empleados registrados, el incremento fue de 159%. Energía eléctrica el año pasado, 120%. Y la inflación, hay 2 fuentes que miden inflación. Recuerden que
La Nación mide la inflación y la provincia también la mide. El IPC, o sea, el índice de precios del consumidor del INDEC, arrojó un incremento de 211%, mientras que la DL, o sea, de Mendoza, la inflación fue estimada en un 216%. En el mismo periodo, la tarifa de Aysán, el aumento fue de un 161%. Entonces, una forma de ver, bueno, claramente un desfasaje en la tarifa de Aysán respecto de los precios y los costos que enfrenta. Haciendo una sencilla cuenta, si nosotros comparamos la tarifa de Aysán, que fue de un 161,5%, estamos hablando de un porcentaje, después voy a hablar un poco de precios, ¿no? De cuánto es la tarifa, porque el porcentaje a veces distorsiona los precios, pero bueno, esta es parte de la economía, ¿no? Es hablar con índices de precios. 161,5%, la inflación del INDEC fue de 211%, entonces ahí tuvimos una pérdida del valor adquisitivo de la tarifa de 19%, o sea, el año pasado. En cuanto a este año 24, el ente regulador y, bueno, y análisis del ente regulador y aprobado por el Poder Ejecutivo, establecieron un aumento de tarifa para este año en febrero del 33%, en abril del 33%, que se acaba de aplicar, y en junio el 33%. Esa fue una estimación, un análisis que se hizo a fines del año pasado, allá por noviembre, y donde a junio el aumento de la tarifa de Aysán va a resultar en un 135%. Ahora bien, la inflación estimada, ya por índices oficiales, en este caso el REM significa relevamiento de expectativas de mercado que publica mensualmente el Banco Central, cuando hicimos este informe, estaba estimando para este año un incremento de la tarifa, perdón, de la inflación del 227%. Bueno, el país que tiene mayor inflación del mundo. Incluso, bueno, para cuando publicaron el índice de inflación, que es un poco menor que lo que hemos observado, igual seguimos siendo lamentablemente tenemos ese récord de ser el mayor país con inflación. Bueno, entonces vemos que el aumento establecido por el Poder Ejecutivo respecto de la inflación proyectada tiene un desfasaje, un atraso tarifario estimado para este año de un 38,99%. Con lo cual, lo que solicitamos y estamos explicando en esta audiencia pública, que necesitamos que la tarifa se mantenga en términos reales, pero también entendemos que este incremento o esta recomposición tiene que ser gradual. Entonces, estamos solicitando al ente regulador un incremento del 65% de la tarifa, pero aplicado para el segundo semestre del año, repartido en 3 bimestres: 18,29% el 1 de agosto, 18,29% el 1 de octubre, y 18,29% en diciembre. Esta es la recomposición para no quedarnos atrás, ¿no? Para enfrentar los costos y la suba de costos de la empresa, que mayormente son de componente importada. Cabe mencionar que, bueno, yo he hablado en términos de pesos, pero además hemos tenido inflación en dólares, y que hay muchos de los insumos que consume la empresa que están determinados justamente por el valor de la divisa norteamericana. Ahora sí, si me permiten, si hablamos un poco de temas del valor de la tarifa. Acá en este gráfico hemos puesto los valores de la tarifa media o en promedio para este mes, en abril, y vemos que los usuarios
domésticos, los usuarios residenciales, la tarifa media es de 6.000 pesos por mes por el servicio de agua y cloaca, incluso con impuestos, IVA incluido. Este es de los usuarios domésticos. Pero la factura media mensual de todo el padrón de usuarios de la empresa es de 6.898 pesos por mes. O sea, casi 3.500 pesos agua y 3.500 pesos cloaca. IVA incluido, 21% es del IVA. Con esta recomposición que estamos solicitando, al mes de diciembre, estaríamos llegando a una tarifa promedio por mes, por agua y cloacas, incluido IVA, de 15.000 pesos, que eso representaría 7.500 pesos en agua y 7.500 pesos en servicio de alcantarillado. Si lo vemos, digamos, de manera secuencial, vamos a decir más o menos lo mismo, ¿no? 6.800 pesos la tarifa media hoy, en abril, y cómo iría convergiendo hasta lograr en diciembre 15.000 pesos mensuales, agua y cloaca, IVA incluido. ¿Mm? Lo voy a pasar para que no sé cómo voy de tiempo. Bien. Este es un simple, si bien no hay muchos números, solamente el análisis que hemos hecho de la empresa es establecer cuáles son los rangos de tarifa al solo hecho de identificativo. Y vemos que el 46% de los usuarios abonan como máximo 6.000 pesos agua y cloacas, IVA incluido. Es un dato, alguno puede ver acá qué cantidad de usuarios están en cada rango y bueno, ver bueno, que la mayoría de los usuarios no superan el valor de 6.600 pesos por mes. Bueno, el mismo ejemplo lo hemos hecho para el mes de diciembre y también podríamos decir que el 46% de los usuarios no estarían superando la tarifa de 15.000 pesos agua, cloaca con IVA por mes. Bueno, hasta aquí el tercer punto de lo que vamos a hablar, que es el pedido de readecuación tarifaria. Y ahora lo que voy a exponer es una propuesta de reglamentación de las tarifas de examen, ¿no? En esta propuesta, está en exposición comentar un poco cuál es la normativa en materia tarifaria y cuál es el procedimiento de cálculo y revisión que estamos proponiendo. Para eso, nuevamente, me voy a ir a la ley 8270 del año 2011, donde les comentaba que de alguna manera esa ley fue la de que determina el modelo económico de la concesión, que establece que el funcionamiento operativo de esa debe financiarse con el valor de la tarifa y que debe implementarse gradualmente, mientras que las inversiones no están contempladas en la tarifa y se financian mediante los aportes del Poder Ejecutivo, ya sea vía empréstitos o vía Tesoro Provincial. Esta ley luego fue reglamentada, por llamarlo así de alguna manera, por dos decretos. En el año decreto 3284, en el año 2011, se creó un programa de recomposición y convergencia de la tarifa, donde establecía los mismos principios, que la tarifa debía alcanzar su equilibrio, que sea autosustentable y que se establecía que fueran varias etapas. Y luego ese programa fue prorrogado en varias oportunidades. Ahí menciono dos decretos que tenían como objeto el mismo objetivo del legislador, ¿no? de la ley. Pero nosotros lo que interpretamos es que si bien el objetivo es el mismo,
esto no es un reglamento, esta normativa no es un reglamento en sí mismo, no establece qué metodología hay que aplicar, cuándo se aplica, cómo se calcula, cuáles son los pasos, quiénes son los intervinientes. Entonces, vemos en términos de regulación, vemos un vacío regulatorio. Un vacío regulatorio, bueno, una ausencia de normativa que establezca un procedimiento, ¿no? Que fije las pautas para las revisiones tarifarias. Entonces entendemos que es necesario este reglamento a la luz de ya 10 años de experiencia en servicio público prestado por sector público. Y bueno, que establezca metodologías, definiendo procesos, qué información hay que presentar y demás, de alguna manera ordenar la normativa imperante en materia de revisiones tarifarias. Para ello, por supuesto, hay que mantener intactos los lineamientos del legislador, ¿no? Previstos en la ley 8270, o sea, eso no cabe duda, ¿no? Una tarifa de agua y saneamiento que sea autosustentable, que se mantenga en términos reales, que cubra los costos de operación y mantenimiento, e incluyendo no inversiones en infraestructura, pero sí obras del día a día, obras menores, y reposición de bienes de capital, bienes de uso. Ese también hay un vacío, porque la ley 8270 habló de las inversiones en infraestructura, habló del costo de operación y mantenimiento, pero dentro de los costos de operación y mantenimiento hay pequeñas intervenciones, por llamarlo así de esa manera, que también tienen que ser sustentadas por la tarifa. Cabe mencionar también, lo dije anteriormente, que de la tarifa que recaudamos, hay sancionada una ley que el 20% de la tarifa que les mostré tiene que ser destinada específicamente a renovación de redes. Ya ese fondo ya recaudado, ya estamos renovando redes y bueno, tiene una asignación específica. Esperamos que este año podamos afectar más o menos 8 millones de dólares de los fondos propios de la empresa ya para, con este cargo, renovar redes. Y bueno, ¿y qué aspectos conceptuales debemos tener en cuenta en este reglamento? Bueno, una metodología de cálculo, y bueno, como les decía, todos los pasos a cumplir para que los cálculos tarifarios tengan el mayor control posible, sea transparente, que lo podamos ver no solamente la empresa, el ente regulador, sino que su aplicación sea sencilla y cualquiera de los usuarios, a través de un mecanismo de publicación oficial, puedan acceder a los cálculos e incluso hasta monitorear por ellos mismos cuál es el cálculo de la tarifa, ¿no? Y respecto de revisiones tarifarias, entendemos que es necesario que se realizan dos tipos de revisiones tarifarias, o en dos momentos. Una revisión anual integral y luego revisiones periódicas que vayan monitoreando los costos de la empresa y que, bueno, por supuesto, debido a la variación de precio de los insumos. Entonces, como les decía, dos revisiones tarifarias, la anual y otra que sería intraanual. En la revisión anual se realiza todos los años, AISAN tiene que presentar el presupuesto para el próximo ejercicio. AISAN estamos muy satisfechos con la forma que tenemos de elaborar el presupuesto, que es un presupuesto muy robusto, con mucho detalle. Sabemos en función de los objetivos cuánto se gasta en cada sucursal, en cada actividad de la empresa y demás. Entonces, bueno, es un presupuesto muy robusto, además de ser una empresa muy ordenada. Como les decía, hace 4 años que no tenemos ningún aporte externo a la empresa. Tenemos un plantel de 950 empleados, que significan
aproximadamente 2 empleados cada 1000 cuentas de agua. Hay que tener en cuenta que cuando se creó AISAN, la ley le puso una restricción que no deberían haber más de 3,3 empleados. Nosotros estamos en 2, y la media nacional es de 3,5 empleados cada 1000 usuarios. Bueno, me fui con un tema de acá que el tema del presupuesto. Bueno, por supuesto, se envía al ente regulador, al EPAS. El EPAS convoca a la audiencia pública, como está haciendo en este momento, realiza los controles, elabora su informe tarifario, eleva al Poder Ejecutivo, y sería el Poder Ejecutivo el que finalmente determina el valor de la tarifa para el próximo año. Y también estamos diciendo que este valor de la tarifa que determine el Poder Ejecutivo para el próximo año se aplique en forma gradual. Por ejemplo, podría ser bimestralmente. Y luego, es decir, periódicamente, durante el ejercicio, ir monitoreando ese incremento con un seguimiento bimestral, puede ser mensual también, ¿no? Y comparar el valor de la tarifa que estableció el Poder Ejecutivo con el incremento de costos que sufra la empresa, pero medido en función de precios oficiales y que digamos, todos podamos acceder a esos precios que estén publicados, en este caso el que proponemos, en el Inter también, ¿no? Eh, Volviendo a la tarifa anual, como dijimos, año a año, AISAN elabora su presupuesto, lo eleva el 30 de septiembre, donde determina, por supuesto, tiene que estar aprobado por el directorio de AISAN, se eleva al ente regulador, el presupuesto puede permitir o debe permitir una revisión profunda e integral de los lineamientos, los planes de acción, los niveles de ejecución, los programas y las actividades que lleva la empresa o que pretende llevar para el próximo ejercicio. El ente regulador, bueno, también por supuesto hace su estudio y sus controles, convoca a la audiencia pública, hemos puesto fechas para ser ordenados, y bueno, se eleva al Poder Ejecutivo, quien es el que finalmente, como les comentaba recién, es el que emite el decreto de incremento tarifario, que proponemos que entre en vigencia, como les decía, gradualmente, que entre en vigencia el 31 de enero de cada año y luego se vaya aplicando bimestralmente. 31 de enero, 31 de marzo, 31 de mayo. Bueno, este es menor, ¿no? Si cada 2 meses, cada 3, o sea, pero la idea es que sea gradual, que ese fue el espíritu de la ley y que lo compartimos. Respecto ya, va yendo al procedimiento intraanual, ¿no? O sea, lo que durante el año supone una revisión bimestral, comparando la tarifa que ha determinado el Poder Ejecutivo versus el incremento de los costos. Para ello hay que tener una matriz de costos de la empresa. Esa matriz es fácilmente auditable porque, bueno, surgen de los estados contables auditados, al anexo, en los estados contables, que es el anexo 5, donde surgen cada uno de los rubros de los costos, que acá lo he mencionado. Entonces, bueno, recordemos que los balances, así como toda la información de una empresa, es público, ¿no? Y estos balances son, además de ser auditados por el auditor externo, tiene intervención la comisión fiscalizadora, tiene intervención el Tribunal de Cuentas, bueno, dato oficial, y cada uno puede acceder por la página web o solicitándolo para ver cuáles son los rubros de la empresa. En esos rubros, lo que proponemos, bueno, por supuesto, determinar la incidencia porcentual de cada rubro, o sea, cuál es la significatividad. Aquí la incidencia porcentual que les estoy mostrando es el último balance cerrado, donde, bueno, los 3-4 rubros son recursos humanos, 59%, mantenimiento, casi 10%, suministro eléctrico, 9,3%, que creemos que lamentablemente este año va a pasar a ser nuestro segundo rubro de costos. Bueno,
y de los rubros de costos elegir un índice específico, un índice publicado por el INDEC, y ahí hemos hecho una propuesta. Por ejemplo, para recursos humanos, ver el tema de índice de salarios, que lo publica mensualmente el INDEC, los productos de plástico, energía eléctrica, ¿no? Para cada uno de ellos elegir un índice oficial. ¿Mm? Y bueno, posteriormente, eso lo llevamos a un numerito, ¿no? Que se llama una inflación que enfrenta la empresa, no el IPC u otro, sino que sea representativo de la estructura de costos del servicio. Y bueno, a cada ponderación de los costos, ver la variación de cada uno de los índices oficiales y determinar un coeficiente de revisión, ¿m? Que bimestralmente se va controlando. Entonces, en ese caso, ¿cómo se utilizaría? Se calcula este coeficiente, bien, se compara bimestralmente con la tarifa que previamente ha aprobado el Poder Ejecutivo, y en el caso que este coeficiente sea mayor de un 4%, se ajustaría, digamos, la diferencia entre la tarifa y este índice de costos. Por supuesto, bueno, eso se comunicaría al ente regulador, ¿no? Para la aplicación. Creemos que es un mecanismo muy sencillo, es un modelo que trata de representar la realidad de los costos de la empresa y es mucho más transparente y ágil que si, más allá de que la empresa tiene que indicar sus costos y demás, pero bueno, se van monitoreando a nivel de lo que pasa en todo el país. O sea, cuánto suben los insumos, cuánto aumenta la energía eléctrica, más independientemente si es eficiente o no. Entonces, porque generalmente, bueno, en las empresas reguladas no pasa eso, pero por ahí en algunos servicios públicos que no son estatales se trata de indicar los costos eh, para tener mayor tarifa. En nuestro caso en particular, eh, nuestra actividad es solamente relacionada con la prestación del servicio, porque en otros países y demás que las empresas de servicios públicos prestan otro tipo de servicio. En nuestro caso no ocurre eso. Así que, bueno, creemos que es un gran aporte eh, a la normativa actual, que es necesario, que no tenemos normativa, y bueno, sobre todo que es transparente y de sencillo cálculo. Bueno, muchísimas gracias.